También que estamos en una época, 1800, esto empezó en 1877 y la restauración pues, duró prácticamente hasta la dictadura de Primo de Rivera, pues con unos niveles de analfabetismo muy altos, así que el analfabetismo estaba en torno al 90% casi de la población. Por ejemplo, uno de los requisitos que había que tener para ser alcalde era saber leer y escribir. Los concejales no, pero el alcalde por lo menos tenía que leer y escribir. Claro. Entonces, claro, un sistema de esto, donde había mucho de teatro y mucha componente, pues lógicamente a la mayor parte de la población los deja fuera del combate, porque además es que no les interesaba ni les servía para nada. Eso hace que, y ya voy a terminar porque ya llegamos al final del siglo XIX, pues que a finales del siglo XIX se intenten realizar una serie de proyectos que todos fracasamos para regenerar, a través de la administración local, regenerar la política. Fueron los proyectos de Maura. Antonio Maura, un gran político mallorquín, conservador, se daba cuenta de que España estaba en un desastre, que la restauración, hombre, había dado unos años de tranquilidad, ciertamente, pero que eso iba por un mal camino. Pensar que todas las clases trabajadoras, los sindicatos, el Partido Socialista, entonces estaba fuera prácticamente del escenario político y que realmente todo se estaba cocinando entre unas élites muy minoritarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intenta él? Bueno, pues vamos a intentar meter de verdad la democracia en los ayuntamientos para que la gente se interese por la vida política a través de lo que tiene más cerca y que los ayuntamientos eligen a los alcaldes de manera limpia, sin que tenga que venir el gobernador civil ni nadie. Pero eso fracasó todo el mundo. Y en el Congreso de los Diputados, yo lo manejé cuando estudié la tesis, se formaron unos libros, que eran 2 tochos, cada uno así de como 2000 páginas cada uno, donde reunían pues todos los proyectos, leyes, propuestas que se habían producido en relación con el régimen local desde las Cortes de Cádiz hasta ese momento, son muchísimos. Y se reunían los diputados, se reunían por las tardes en una sesión que le llamaban el cine, para enterarse muy bien, intentar buscar una solución y llegar a un consenso y para elaborar una nueva ley de régimen local que fuera realmente, que conectara con la realidad, que fuera regeneradora, pero no fue posible. En 1803 se produce la primera caída de Maura, se dejaron fuera, se intentó otra vez de nuevo, pero ya a partir de 1809 esto se dejó y se acabó en un fiasco toda nuestra historia decimonónica del régimen local y del régimen municipal. Si queréis, vengo otro día y hablamos de lo que pasó después con el Estatuto de Carlos Sotelo, la Ley de la República, pero eso yo vamos a tener que hacerlo el año que viene. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, encantado, que si lo sé, contesto, y si no digo que no lo sé, se me... Adelante. ¿Tuvo una cuestión? Sí, yo quería preguntar, si se nombraban 2 alcaldes, ¿quién era el que mandaba? El primero de los nombrados, decía la ley. Entonces, ¿el otro para qué valía? ¿Qué? ¿El otro para qué estaba allí? Pues normalmente la función fundamental de los alcaldes era el orden público. Date cuenta que muchos de los supuestos que estamos hablando todavía no existía la Guardia Civil. Por ejemplo, en 1845 no existía la Guardia Civil. Que las leyes que prevén más de un alcalde eran las leyes de signo muy liberal. Y, por tanto, en contextos donde existía lo que se llamaba la Milicia Nacional. Entonces, el primero era el que llevaba el mando de la Milicia Nacional y el que tenía el mando, digamos, de la Policía Interna. Y después también lo que se hacía es que se dividían, había supuestos, había unas leyes que podía haber hasta 5 alcaldes. Entonces, en las grandes ciudades se dividía, eran distintos estos 5 alcaldes de los alcaldes de barrio, era otra cosa. Pero los alcaldes se dividían en Madrid y Barcelona, se dividían las ciudades que se llamaban cuarteles. Y cada alcalde tenía asignado su cuartel. De acuerdo. Vale. El ayuntamiento de los ayuntamientos, no se habla ahora, es las diputaciones provinciales, que tenían un protagonismo, antes de la autonomía, tenían un protagonismo muy interesante en la administración pública,
Pero las diputaciones, ¿Cuándo empezarán a surgir? Vamos a ver, la palabra diputación provincial, ¿no?, se utiliza, está en la Constitución de Cádiz. Lo que pasa es que es muy distinto a eso de diputación provincial a partir de la ley provincial de 1870. Durante todo el tiempo que va, desde 1812 a 1870, la diputación normalmente estaba constituida por muy poca gente, 5, 6 o 6, que eran como una especie de asesores del jefe político o del gobernador civil. No representaban a la provincia. La provincia como entidad local, en el sentido que usted la recuerda, que era así, no surge hasta la ley provincial de 1870. Durante toda la época anterior, el que hacía y deshacía era el jefe político, que se ponía de acuerdo con los caciques locales para amañar tanto las elecciones locales como las elecciones políticas. Vamos a ver, en España hubo un señor que fue ministro de la Gobernación muchos años, se llamaba José de Posada Herrera, catedrático de Derecho, colega, que se llamaba el gran electorero o el electorero mayor. Es el señor que más pucherazos, vamos, que su vida era dar pucherazos en las elecciones, porque las elecciones se ponían de acuerdo y primero decía, a ver, ¿quién tiene que ganar? Pues tienen que ganar los conservadores o tienen que ganar los liberales. Estupendo. Pues entonces este señor iba a los jefes políticos o gobernadores civiles, que en una época se les llamaba, tú, fulanito, a ver, tus contactos entre los caciques de la provincia de Córdoba. Y los caciques de la provincia de Córdoba, que era la gente beneficiada por la administración, lógicamente la gente que tenía pasta, pues le decía a los pocos que a lo mejor de su entorno podían votar. Fulanito, que si quiere seguir trabajando, pues mira, que hay que votar a fulano. Todo corrupción, que todo lo que decimos ahora de la corrupción, todo está representado. Corrupción, hasta la reina se desde las cavernas hasta ahora de la corrupción. Bueno, yo no quiero derivar a esta cosa, pero es decir, la primera vez que se dice en España, hombre, vamos a intentar salvar, es a finales por Antonio Maura, y que era el jefe del Partido Liberal, digo conservador, y el jefe del Partido Liberal, de momento que no me acuerdo quién era, que era Morel. Estos señores pues eran rivales políticos, pero eran patriotas, ¿no? Y claro, se daban cuenta de que estaban aislados frente a la mayoría de la población, porque la mayoría de la población, como eran analfabetos, los pobres no sabían. Otros estaban absolutamente, a lo mejor no eran analfabetos, a mí conmigo no contéis para esta farsa. Los partidos obreristas que estaban surgiendo en aquella época, evidentemente no se prestaban a eso. Y entonces, estos hombres, vamos a ver cómo podemos abrir el sistema político hacia las nuevas realidades. Pero también ellos fueron muy particulares y no consiguieron ponerse de acuerdo. La primera vez que se intenta a finales del siglo XIX hasta 1903, y ahí se puso el primer fracaso gordo, y ya prácticamente de todo. Esto es una pregunta más actual. ¿Con la nueva autonomía no se desvirtúa la igualdad entre regiones? Pues claro, eso sí. Entonces, ¿por qué no lo han traído? Lo que pasa, hombre, es que hay, digamos, un trecho de desigualdad que es asumible a cambio de que cada uno haga lo que quiera. Lo malo es decir, lo malo es cuando ya esa desigualdad es irritante, es decir, que a lo que hay que establecer es unos límites. ¿Sí? Pero, lógicamente, si nosotros nos gobernamos y utilizamos los recursos, pues podemos destinarlo a una cosa y nuestros vecinos extremeños los destinan a otra. Y eso, lógicamente, a última hora, pues a lo mejor nosotros tenemos una sanidad peor o una educación peor si resulta que nosotros hemos dedicado el dinero a otras cosas. Evidentemente, el tema es qué grado de desigualdad, hasta dónde es asumible, dónde ya eso no se puede tolerar. Y ese es el gran problema. Que aquí lo que ha pasado es que el Estado de las autonomías se ha quedado a la mitad de camino, porque lo que se ha hecho es deshacer lo que había. Pero ha faltado una segunda etapa, que es construir algo nuevo. Y ahí no se ha cargado siempre la tinta en las peculiaridades, los hechos diferenciales. Entonces, claro, falta la estimación por la unidad. Por eso, cuando se habla de fórmulas liberales, digo,